Vamos a mirar la escritura ahí en el libro de Eclesiastés. Diga conmigo, tiempo de rompimiento, diga. Pero dígalo con firmeza, diga, tiempo de rompimiento. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios, por favor. Libro de Eclesiastés, capítulo 3. Vamos a mirar la escritura. Dice la palabra. Bueno, la Biblia tiene un título allí, dice, todo tiene su tiempo. Vamos al 6, dice, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar. Y en el verso 7 dice, tiempo de romper. Y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Bendito sea Dios por su palabra. Diga conmigo, tiempo de rompimiento, diga. Dios nos está hablando que hay veces en la vida que tenemos que nosotros entender y comprender que es necesario romper. ¿Qué significa la palabra romper? ¿En qué contexto Dios la usa? Romper es un término violento porque no es cortar prolijamente con una tijera. No es tomar una medida y ir asimétricamente o simétricamente cortando algo prolijamente. No, romper es romper, arrancar. Está en un término, podemos decir hasta violento. Cuando Dios dice tiempo de romper. ¿Qué hace usted cuando algo no sirve? ¿Qué hacemos cuando algo no nos sirve? Cuando un papel, por ejemplo, no sirve, esto es viejo, esto no sirve. ¿Usted qué es lo que primero que atina a hacer? Usted lo guarda prolijito, lo plancha y lo pone. No, ¿qué hacemos? Dígalo, suéltelo ahí. Lo rompemos. Y si es posible, muchos pedazos, porque después nos gusta seguir rompiendo hasta ver hasta dónde chiquitito podemos romper. Y eso es lo que Dios está hablando en esta mañana. Hay veces que en la vida, la iglesia, nosotros los hijos de Dios, las hijas de Dios, necesitamos romper. Tiene que venir un rompimiento, pero esto es en el área espiritual, en el mundo espiritual. Un rompimiento espiritual es provocado cuando alguien toma una decisión aquí en el mundo natural y se produce un rompimiento espiritual acerca de o algo que necesitamos nosotros hacer. Yo quiero hablarles esta mañana de eso, ¿sí? Dios puso esta palabra en mi corazón y Dios habló profundamente, porque yo creo que como iglesia y como pueblo de Dios nosotros tenemos que entender que vamos camino a esa salvación tan grande que nos ha sido dada, mi hermano. Y tenemos tanto motivo de distraernos, tenemos tanto motivo de dispersarnos en lo que es la voluntad de Dios, que muchas veces no tomamos conciencia, que vamos caminando por la vida y vamos arrastrando un montón de cosas que no nos sirven. Y vamos acumulando tantas cosas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra mochila y equipaje que llevamos en la vida, que no nos sirven, que están de más. Por eso Dios me dijo, tiene que haber un rompimiento. Este es el tiempo en donde la iglesia tiene que tomar la determinación de decir, yo quiero un rompimiento en mi vida. Hay áreas de mi vida que no pueden seguir estando como están. Hay áreas de mi vida que yo no puedo seguir llevando como las estoy manejando. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Bendito sea Dios. Cuando Dios habla de rompimiento, quiere decir que hace tiempo que estamos en un mismo lugar o que necesitamos cambiar algo porque estamos actuando de la misma manera y siempre estamos en el mismo lugar sin avanzar. No podemos alcanzar objetivos, no podemos alcanzar metas. Y es tiempo de que haya, porque la palabra dice todo tiene su tiempo. Hay veces que Dios dice, en quietud y paciencia ustedes verán mi victoria. Pero hay tiempo en donde Dios dice, bueno, hay que moverse, hay que salir de ese lugar, hay que salir de esa plataforma en la cual te paraste o que nos paramos y nos está frenando la bendición, nos está frenando ver el cielo abierto sobre nuestras vidas. ¿Cuántos están entendiendo eso? Cuando Dios habla de rompimiento es porque sabe que hay ciclos que nosotros debemos romper, que hay temporadas que ya pasaron y que son aguas pasadas. Por eso la Biblia dice en su palabra, he aquí las primeras cosas pasaron. Hay
hay cosas que no podemos volver a pasar o que no es necesario que las volvamos a pasar. ¿Cuántos están entendiendo eso? Tal vez la podemos volver a pasar por decisiones propias, pero no era necesario que pases otra vez por el valle de sombra de muerte si ya lo pasaste. Y cuando lo pasaste y en un momento otra vez vuelves sin darte cuenta a estar caminando por el valle de sombra de muerte, y tú te das cuenta y dices, bueno, lo tengo que volver a pasar, pero Dios no te dijo que lo pases. Porque es algo recurrente que está pasando en nuestra vida, provocado por nosotros, porque hay que provocar el rompimiento. ¿Cuántos están entendiendo eso? Juan el Bautista, en Mateo 11:12 dice la palabra de Dios, que el reino de Dios, desde el tiempo de Juan el Bautista, sufre violencia, porque lo arrebatan ¿quién? Los tibios. Los violentos, digan los violentos, los que se animan a arrebatar la bendición, los que provocan un rompimiento en el mundo espiritual, en su atmósfera, en su entorno, y ya no caminan como estaban caminando. El ciclo malo se tiene que romper, y yo tengo que provocar esa violencia espiritual, esa ruptura en lo que ata mi vida, en los cerrojos. Dice la palabra, Isaías 42:9, dice su palabra, yo iré delante de ti y romperé, dice, romperé los cerrojos y destruiré los hierros de la puerta de bronce. Es tiempo de que nos levantemos y provoquemos el rompimiento. ¿Para qué rompimiento, pastor? Para provocar los cambios. Para provocar cambios que nos llevan a una nueva postura en el mundo espiritual. Si yo soy una persona muy ansiosa y vivo siempre en la ansiedad, y hay algo que a mí me provoca ansiedad, y eso hasta me llega a estar en un lugar de perder la confianza en Dios, de perder la fe en el día a día, de creer que Dios lo va a hacer hoy y mañana yo no lo sé porque está en la mano de Dios, y soy una persona que se afana y se persigue por lo que va a pasar, y porque lo malo va a venir, y porque siempre mirando lo malo y pensando en lo malo. Hay ciclos que tienes que romper para que puedas vivir en la paz de Dios, que es la paz que solamente Dios la da y que el mundo no la puede dar, y es más que el mundo no la puede entender. Pero es tiempo que rompas los ciclos de la ansiedad, de la preocupación, de las cargas que Dios te dijo que ya no lleves más. Yo creo que la palabra viene, mire, en el momento justo. Ahora, para ver la gloria de Dios justamente viene después de que acontezca lo que estamos hablando hoy. Yo recuerdo, mire, viene a memoria ahora cuando Jesús viene delante de la tumba de Lázaro. Y Jesús estaba a punto de provocar un milagro en donde Lázaro iba a recobrar la vida, pero hubo una mujer que seguía pensando de la misma manera que venía pensando toda su vida, aún estando al lado del maestro, aún estando al lado de aquel que provoca, ay Dios mío, todo de la nada, de aquel que hace todo de la nada, y caminaba al lado del maestro, al lado de Jesús. Y cuando Jesús le dice, quiten la piedra, esta mujer que tenía la costumbre de siempre dudar, de siempre pensar lo negativo, de siempre ver la viga en el ojo ajeno y no ver la paja del ojo propio, porque cuando le dijo Jesús, esta mi hermana, mira, me deja que yo haga todo sola y me deja toda la carga a mí. ¿Sabe qué tenía esa mujer? También tenía un espíritu de juicio. Pero ¿sabe una cosa? El día que Jesús iba a hacer el milagro, ella no hizo el rompimiento y siguió pensando de la misma manera y actuando de la misma manera. Pero déjeme decirle algo, que cuando Jesús decide provocar un rompimiento, había otra mujer que estaba ahí, que era María, que creía que lo iba a hacer. ¿Cuántos se levantan con ese espíritu de esa mujer en este día y renuncian al espíritu de Marta, que todo lo juzga, que todo lo duda, que todo lo cuestiona? Dios está queriendo levantar una generación que crea más allá de las circunstancias, que crea más allá. ¡Ay, Dios mío! Señor, siento tu presencia. Ahora, escuchen, hay ciclos que hay que romper.
como hijo, como hija de Dios. Hay cosas que ya no podemos llevar nosotros a nuestro corazón. La murmuración tiene que romperse en mi vida. Yo la tengo que desechar. No es de Dios. A Dios es abominación. El juicio es abominación a Dios. Gente que critica, que murmura, que enjuicia, que no perdona, que es rencorosa, que chismea, que no hace nada que edifique, sino que todo lo ve de manera negativa. Hay que romper con ese ciclo, porque eso te hace vivir en amargura. ¿Cuántos están entendiendo eso? Marta era una mujer amargadísima. Una mujer que todo lo veía mal, que todo lo veía negativo. Pero yo creo que tenemos promesa. ¿Cuántos caminan bajo una promesa? Yo camino bajo una palabra, mi hermano. Y yo sé que vendrán ataques, celos, envidia, vendrán vituperios, vendrán injusticia contra mi vida. Pero yo camino bajo una palabra, porque las circunstancias no me mueven a mí. Lo que pueda venir contra mí, que venga pues, pero el que está conmigo, mayores que contra mí es. Aleluya. Dale el aplauso a él. La media tibia en la iglesia, no sé qué le pasa. Yo sé que es una palabra que confronta, pero bendita sea esa palabra, porque si me confronta, algo está provocando. Y yo tengo 4 ejemplos aquí para darle esta mañana. ¿Cuántos quieren recibir esa palabra? ¿Hay alguien que nos visite hoy por primera vez? Varón, ¿cómo es tu nombre? José. Dios te bendiga, José, bienvenido. Le damos un aplauso a Dios por la vida de José. Bienvenido, Dios te bendiga. De Paraguay, de la iglesia del Pastor Arza, de Alfa y Omega, bienvenido, Dios le bendiga. Un gusto conocerle, quizás ya lo conocí. Dios te bendiga, mujer. Bienvenidos, bienvenidos. Pastor Arza, una familia que estimamos mucho, hemos estado predicando allí en Ciudad del Este, en la iglesia del Pastor Arza. Una bendición, así que una alegría, un gozo tenerlos aquí con nosotros en esta mañana. Bendito sea Dios. Tengo 4 ejemplos para darle de gente que se animó a provocar ese rompimiento. ¿Saben por qué? Hay veces que nos cuesta desprendernos de cosas. Somos tendientes a ser acumuladores compulsivos. Y queremos llevar más cosas de las que tenemos que llevar. Pero cuando a mí Dios me dice tiempo de romper, después es tiempo de arreglar, pero ahora es tiempo de romper. Quiere decir que hay cosas que hay que arrancarlas, romperlas, destruirlas. Porque ya no corren más, ya no van más. ¿Cuántos están entendiendo eso? Ya no va más conmigo la vida que yo llevaba. Ya no va más conmigo eso de andar por la vida como yo antes andaba, en mentiras, en engaños, en pecados. Eso ya no es más para mí. Porque Dios dice, es tiempo de romper. Y yo tengo 4 ejemplos. Tengo uno, el profeta Isaías, tremendo hombre de Dios. Profeta de los profetas. Es más, tiene el título de príncipe de los profetas. Porque fue un hombre que en un tiempo difícil fue llamado por Dios. Un hombre que en un tiempo de cautiverio, en un tiempo de persecución, en un tiempo de pérdida, fue llamado por Dios y asignado una misión divina para que él la lleve adelante. Yo digo que hasta Jeremías en un momento también dudó de seguir predicando y ministrando. Otro tremendo profeta. Pero Isaías fue el que marcó la brecha. Fue el que abrió el camino. Fue el que dijo, sí Señor, heme aquí, yo iré. Si no hay nadie que vaya, yo estoy aquí, y yo estoy dispuesto a hacerlo. Provocó un rompimiento en el mundo espiritual cuando el pueblo de Dios estaba completamente turbado, completamente sus pensamientos confundidos, llevando adoración a otros dioses. Pero este varón, él dijo, yo voy a ir, yo voy a activar el ministerio. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a aceptar. Y sé que lo demás viene de arriba. Sé que el Espíritu Santo habrá la obra. Miren, en Isaías, vamos a leer. Primer ejemplo de rompimiento entonces. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías 6, 8. Dice,
dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe una cosa? ¿Qué hizo este hombre? Este hombre provocó un rompimiento espiritual en la tibieza del pueblo. Había sacerdotes que se habían corrompido. Había en ese momento gente del templo que se había ido a adorar a otros dioses. Había gente que hacía caso a esos falsos profetas y a esos falsos sacerdotes por temor, porque eran engañados, porque les mentía. Si no adoraban a los dioses de Babilonia, los iban a aniquilar, los iban a matar, y que si lo adoraban no le iba a faltar pan, no le iba a faltar alimento, no le iba a faltar nada. Pero sabe una cosa, hubo un hombre que dijo, yo le creo a Dios. Es más, el profeta Isaías fue uno de los que se opuso de la alianza del pueblo de Judá contra el pueblo de Jezabel. Fue uno de los que peleó en contra de las decisiones que el rey Acab tomaba, haciendo alianza con los asirios, haciendo alianza con otros pueblos. Fue el que bregó para que el pueblo de Israel no pierda la fe y la confianza en el poder y en la promesa que Dios le había dado. Fue el que profetizó contra todos los ejércitos enemigos que se levantaban contra el pueblo de Dios. Mira el rompimiento que provocó un hombre que se levantó y dijo, yo voy a acudir al llamado de Dios. ¿Sabe una cosa? Yo vine a decirle esta mañana a alguien aquí que Dios hace tiempo te está llamando, que Dios hace tiempo te está buscando, que Dios hace tiempo te hizo la invitación a que le sirva. ¿Cuántos se van a levantar en esta hora y van a decir, yo no voy a retroceder? Heme aquí, envíame a mí, yo provocaré. Tú vas a provocar el rompimiento en tu familia. Yo me imagino Isaías, hijo de Amós, nada que ver con el profeta, hijo de Amós, de una familia normal y común, provocó algo espiritual en las generaciones futuras. Tuvo dos hijos que eran hijos proféticos, que aún predicaban y ministraban en la profecía. Y la esposa era llamada la profetisa, porque provocó este hombre, cuando acudió al llamado de Dios, un rompimiento en su casa, un rompimiento en su familia. ¿Sabe una cosa? Era asesor de reyes. Él se sentaba con reyes, con gobernantes, y era un hijo de un trabajador común del campo. ¿Sabe por qué? Porque él creyó que en Dios no había limitaciones, que en Dios no había nada que lo pueda limitar. Él solo dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Yo, ¿cuánto levantan hoy tu madre? Yo voy a ir, yo me voy a levantar en fe. Bendito sea Dios. Provocó un mover profético. Hizo un rompimiento en el mundo espiritual de la idolatría del pueblo y de la iglesia. Yo me imagino que su casa correría peligro también, su descendencia, porque si hay un padre idólatra, puede ser que haya hijos idólatras, nietos idólatras. Pero cuando hay alguien que se levanta y dice, yo tengo que romper con esta maldición generacional en mi vida, gente que adoraba a otros dioses falsos, gente que adoraba a otros santeros, gente que adoraba y hacía pacto de sangre con otras religiones que son paganas. Yo me voy a levantar en mi familia, en mi casa, y voy a provocar un rompimiento espiritual para que mis generaciones futuras vivan en la gloria y en la presencia del Espíritu Santo y no sean llevados de viento de doctrina para cualquier lugar. Esta decisión que toma este varón, primer ejemplo de rompimiento en el mundo espiritual, marcó camino profético, porque de él vienen después Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas menores y toda la escuela profética de Elías. Aleluya. Y lo anterior, pero él siguió en una línea. Y cuando las papas quemaban, mi hermano, alguien está acá esta mañana, cuando las papas quemaban, él levantó la mano y dijo, yo estoy aquí, Señor. Aunque él tal vez estaba enfermo, yo no lo sé, tal vez no tenía recursos, tal vez algo le pasaba, pero las papas quemaban en ese momento. Créame que no era un momento espiritual de victoria, no era un momento espiritual de alegría, no había gozo, es más, había dolor, había amargura, era tiempo de pérdida. Pero ¿sabe una cosa? Él dijo, levantó la mano y dijo, aquí estoy yo. Muchas veces viene tentación a nuestras vidas, en los momentos difíciles,
Viene tentación a nuestra vida para ver si levantamos la mano y decimos: aquí estoy yo, heme aquí. Yo estoy aquí, Señor. Yo no me voy a ir para otro lado. Yo voy a quedarme aquí, a donde tú me quieras enviar. Yo voy a ir. Isaías, como decía ayer el profeta Jonás, se fue a Tarsis. Cabezón. Dios te dijo: Nínive. Isaías, Dios lo llamó. ¿Qué hizo él? Podía haberse ido a cualquier lado. Podía haber escondido la cabeza y bajado la mano y decir: yo me hago el tonto, total, hay tanto sacerdote acá, por ahí que alguno levante la mano y que vaya él. Todavía no es mi tiempo. Decirle a que está a tu lado: este es tu tiempo. Vamos, tocarle el hombro a alguien y decirle: este es el tiempo del rompimiento. Tienes que entender que hace tiempo Dios está llamando a una generación. Él provocó un camino profético, un mover profético, y lo siguió una generación de profetas extraordinarios. El rompimiento que provocó impacto en el remanente, dice, tuvo un profundo conocimiento de Dios. Escuche, cuando él levantó la mano y dijo: heme aquí, yo estoy aquí, ¿qué hizo Dios? Dios empezó a depositar en él misterios revelados de su voluntad. Y ahí en uno de los capítulos, creo que el 50, es donde Dios describe la grandeza, cuando Isaías describe la grandeza de Dios. Y le empieza a decir: tú que hiciste los mares, tú que hiciste la profundidad de los mares, tú levantaste los montes, ¿quién podrá ser más que tú? ¿Dónde habrá un Dios más grande que él? Y él estaba hablando de un profundo conocimiento que había adquirido desde el día que levantó la mano. ¿Y sabe qué pasó? Provocó en sus hijos el mismo mover espiritual. Así que, mamá, tú que estás en la iglesia, aunque tu marido no llegó todavía, levanta tu mano y adora a Dios en los momentos difíciles, porque tus hijos van a seguir tu ejemplo. Papá, si tu esposa todavía no llegó y tus hijos están por llegar, levanta tu mano, porque esa fe va a ser admirada y va a ser imitada por tus hijos, para que ellos puedan ver la gloria de Dios venidera. A medida que Isaías avanzaba, si usted lee todo el libro, a medida que Isaías avanzaba en su ministerio, iba adquiriendo un profundo conocimiento de Dios. Cada vez lo conocía más, cada vez hablaba más de su grandeza, cada vez entendía más. ¿Y sabe qué pasa? Cuando usted adquiere un profundo conocimiento de Dios, usted va avanzando por la vida, y sus caminos, y su ministerio, y su negocio, y su familia, y su finanza se empiezan a ensanchar, se empiezan a agrandar, porque es Dios que va delante de ti. Y dice el mismo Isaías 42, dice: yo iré delante de ti. Tranquilo, yo vi que levantaste la mano. En el capítulo 6 levantaste la mano, y en el capítulo 42 le dice: yo iré delante de ti, yo quebraré los muros, yo romperé cerrojo. Hay oposición, van a venir contra ti, van a venir oposiciones, va a venir la persecución, va a venir cuando usted agarra el micrófono para predicar. Créame que esto no es cualquier juego, que esto no es cualquier cosa. Hay oposiciones que vienen, envidia, celos, rencores, ataques, mentiras. Pero sé una cosa: quien va delante de mí es el que rompe los cerrojos de hierro, de bronce, se quebrantan las cadenas. Yo no sé, pero yo no sirvo a un hombre, yo sirvo al Dios de la gloria, y el que se mete conmigo se la tendrá que ver con el Padre. Yo lo lamento, yo te deseo lo mejor de Dios para ti, pero el que se levanta contra un siervo se la verá con el de arriba. Eso es ley, eso es palabra, eso es promesa. Bendito Dios. ¿Cuántos quieren caminar bajo la sombra del Omnipotente? Bendito Dios. Esto no es chiste. Y lo he probado, lo he visto, y me duele cuando pasa eso. Porque créame que cuando viene la de arriba, viene y te hace doler. Por eso muchas veces la palabra de Dios dice: el que habla mucho busca. El que abre mucho la boca busca que se la rompan, dice. En una de las versiones actuales, tremenda. Pero ¿sabe una cosa? No va a venir a darte una trompada a nadie. Viene la de Dios. Viene el carbón encendido. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos están acá reciben la palabra? Bendito Dios. Abrió la boca, este hombre sí que la abrió. Pero para hablar y predicar la palabra y la voluntad de Dios.
provocó un rompimiento tremendo. Mire, vamos a avanzar porque no quiero tomar mucho tiempo, que usted hoy se tiene que ir a comer la rosca de Pascua por ahí. Gloria a Dios. Tuvo un rotundo conocimiento de Dios, un profundo, impartido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren esa impartición del Espíritu Santo sobre su vida? Conocimiento de la palabra y de la voluntad. ¿Sabe cuando usted tiene un profundo conocimiento de Dios? Usted hay cosas que ya no va a hacer. Usted hay caminos que ya no va a tomar. Usted hay trampas en las que ya no va a caer. ¿Cuántos están entendiendo eso? Segundo ejemplo de lo que Dios me dice. Me dijo en el rompimiento. Dice la palabra de Dios allí. Miren, vamos a mirar Génesis 31, 1 y 2. Había un problema con Jacob. Jacob era un hombre que provocó un rompimiento también. Y dice Génesis 31, 1 y 2. El que hizo, rompió ciclos repetitivos y negativos. Génesis 31, 1 y 2. Si alguien me ayuda, me lo busca, lo quiere leer. Y si no, yo le cuento la historia, ¿sí? Me la sé bien. Es que cuando nació, dice José, hijo de Jacob, del hijo de Raquel, dice que él empezó a tener diferencias con Labán. Con su suegro, que era también a su vez era un tío de Jacob, porque era hermano de Rebeca. Con tíos así, ¿para qué quiero tío? Me quedo sin tío. Pero era un hombre que oprimía la vida de Jacob, era un hombre que le mintió, que lo engañó, era un hombre que lo hizo pasar muchas penurias, a tal punto de que él estaba enamorado de Raquel y le pide de la mano de Raquel. Pero cuando se iba a casar, dice que lo engañaron, lo hicieron beber más vino de la cuenta. Ahí está, ¿para qué te metes en eso si después te va a ir mal? Dice, tomó más vino de la cuenta, dice, lo engañaron. Y dice que en un momento, cuando se dio cuenta, se había casado con Lea, que era la hija primera de Jacob, la que nadie quería como esposa. Fue engañado. Él enamorado de Raquel, sigue. Y ahora le dice Labán, tú vas a tener que... Había trabajado 7 años para Labán, gratis, para poder tener la mano como dote. Dale como dote 7 años de trabajo gratis para un hombre que le permite casar con la hija. Pero cuando le llegó el momento, le dijo, ahora te doy a Lea. Imagínate vos, varón. Yo no quería esta, yo quería la hermana. Pero me vino esta. Bendito sea Dios. Y sabe una cosa, Jacob entró en aflicción y le dijo, si querés a Raquel 7 años más tenés que trabajar. Imagínese pasar por una situación así, 7 años más. Dice que en aquel entonces podía tener una esposa, 2 esposas. Ahora no, decir la que está a tu lado. Ya está, eso está abolido, ya está. Vamos, Ahora no. De Jesús para acá, eso no. Ahora, dice, y oía Jacob la palabra de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. ¡Mentira! Los hijos de Labán eran una porquería, unos sinvergüenza, que envidiaban a Jacob porque prosperaban todo. Porque Jacob tenía algo que yo no tenía. Tenía a Dios de su lado. ¿Cuántos entienden eso? Y Jacob empezó a ver que todo esto se volvía a repetir, que todo esto era recurrente, que él prosperaba, que él trabajaba, que él se esforzaba, y estos vagos se quedaban cruzados de brazos viendo cómo Jacob recogía cada vez más cosecha, cada vez más ganado, cada vez más ovejas, y se reproducía, y Jacob era prosperado, y él había levantado un montón de cosas para Labán. Pero sabe una cosa, un montón de años trabajando para Labán. Pero en un momento Jacob dice, basta, esto ya no va más. Esto de estos ciclos de estar bajo el oprobio del enemigo, porque esto se transformó en una tortura, en un calvario. Y en un momento Jacob dice, llamó a sus esposas y le dijo, nos vamos, porque Dios le habló y le dijo, sal de esta tierra ahora y vuelve a ir a la que era tuya, porque te voy a devolver toda la herencia que te correspondía. ¿Y sabe qué hizo Jacob? Agarró las cosas, agarró la esposa y dejó ese lugar que era de tortura, de ciclos repetitivos negativos, y él rompió con esa temporada de siempre vivir bajo el pie del enemigo. Hoy te digo, es tiempo de romper con esa temporada, con esos ciclos negativos
deja lo que tengas que dejar y levanta lo que tienes que levantar y ve al lugar de la promesa, ve al lugar de tu tierra, ve al lugar de tu herencia. Aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta mañana? Mire si rompió con esa atadura que tenía con ese hombre. Hay veces que Dios te va a sacar de lugares en los que Dios ya no quiere que estés. Hay veces que Dios va a quitar de al lado tuyo gente que ya no quiere que esté más, porque ya bastante amargura te causó. ¿Cuántos están entendiendo eso? Y entonces, ¿qué hace Dios? Dice, bueno, ahora yo te voy a hacer libre. Ahora, si tú quieres aferrarte, si Jacob podía haber dicho, no, yo me quedo con Labán, porque me gusta que me tenga así oprimido, me gusta, me siento mal, pero no quiero. Bueno, problema tuyo. Pero hay veces que Dios quiere un rompimiento en ligaduras emocionales, en ligaduras en las que no te conviene. Y sabe una cosa, y hay veces que Dios permite que cosas, personas o lugares se aparten de tu vida para que tú puedas caminar al cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo eso? Yo me imagino si Jacob se hubiera quedado ahí, porque era de tío el terreno, él trabajaba con otros patrones. Pero yo me imagino que si él se quedaba ahí, nunca hubiese llegado las 12 tribus de Israel. Nunca se hubiesen formado las naciones y el pueblo de Israel, que Dios tenía el propósito que se forme a través de la vida de Jacob, de los hijos que él tuvo. ¿Cuántos están entendiendo eso? Y si tú no te mueves, si tú no tomas la decisión, si tú no dices voy a hacer un rompimiento y voy a dejar lo que tenga que dejar atrás y voy a entender que las cosas primeras ya pasaron y que no tengo por qué volver a pasarlas. Jacob estuvo 14 años dando vueltas en el mismo lugar, dando vueltas en el mismo ciclo, pero cuando se dio cuenta tomó conciencia y dijo, yo voy a romper con este ciclo de maldición, porque Dios tiene cosas grandes para mi vida, Dios tiene cosas mejores para mi vida, y lo que viene es mejor que lo que pasó. Alguien tiene que aplaudir al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Un rompimiento significa una violencia espiritual. Cuando usted ejercita violencia espiritual, no violencia física, entiéndame, no le va a dar un cachetazo a nadie usted, no va a levantar la mano, no va a injuriar, no va a levantar la voz ni va a gritar, usted va a ejercer una violencia espiritual. Un rompimiento significa una violencia espiritual, significa traspasar hacia el lugar de tu promesa. ¿Cuántos están entendiendo eso? Un rompimiento espiritual significa salir del lugar de estancamiento, de ciclo negativo, a un lugar en el que yo me voy a parar y tal vez no vea todavía nada, pero yo ya dejé ese lugar. ¿Y qué hace el Señor? Irá delante de ti, ay Dios, irá delante de ti rompiendo los cerrojos, los yugos, todo lo que venga en contra de ti. El Señor irá delante de ti haciendo su trabajo. ¿Cuántos lo creen? Ahora, significa rompimiento espiritual. Es ensancharte e ir a un lugar que nunca fuiste. ¿A qué lugar de la profundidad del mundo espiritual del reino de Dios todavía no fuiste? Hay gente que dice, yo no puedo sentir nada, ni la presencia de Dios. Como otros lloran, como otros caen, no lo puedo sentir. Bueno, ese es el lugar que tienes que buscar a dónde ir. Al lugar más profundo de la presencia de Dios, al lugar santísimo, al que solo acceden aquellos que tienen un corazón apasionado, al que solo acceden aquellos que tienen un corazón deseoso, al que solo acceden aquellos que están dispuestos a dejar lo que tengan que dejar para vivir solamente, aunque sea un minuto, en la presencia del Espíritu Santo de Dios, en donde todo cambia, en donde todo se transforma, en donde todo avanza, en donde todo... Ay, Dios mío, esto es muy profundo, mi hermano. ¿A qué lugar todavía no fuiste?
¿En dónde te quedaste estancada, estancado? ¿Cuáles fueron las circunstancias que tú sentiste que fueron como un choque emocional en tu corazón? Y te hizo estar estancado, ciclo tras ciclo, negativo, repetitivo. Y vuelve otra vez a pasar por el valle de sombra. Jacob rompió con eso. Dijo, basta. Es un momento donde la iglesia tiene que decir, basta, rompo con esto. Y tú sabes, y yo sé, qué es lo que tenemos que hacer para romper con algunas cosas en nuestra vida. Y aún hay cosas que tal vez no sabemos, porque dice la palabra de Dios que ni nosotros nos conocemos como Dios nos conoce. Por eso es ir delante de su presencia y decir, aquí estoy, lávame, límpiame, quita de mí lo que no es tuyo, me derramo delante de ti, mi corazón está derramado delante de tu presencia. ¿Cuántos están acá? Me dicen amén. Ensancharte a ese lugar que nunca fuiste, ser cabeza, por ejemplo. Jacob siempre estuvo bajo el dominio de un patrón, pero desde que se dejó ese lugar empezó a crecer, empezó a prosperar, empezó a avanzar, porque dejó el lugar del ciclo negativo, de la opresión, de la esclavitud. Egipto, cuando se destinó, cuando Israel se propuso empezar a clamar a Dios, empezar a orar a Dios, después de vivir bajo el oprobio de la esclavitud, después de estar esclavo tantos años, el pueblo de Dios, dice la Biblia, que empezó a clamar, que empezó a llorar, que empezó a pedirle a su Dios, recordó de dónde Dios lo había sacado, ¿sabes? De dónde Dios lo había traído, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Noé, a los antepasados, y empezaron a orarle al Dios de la Biblia, al Dios que sabían que era todopoderoso, y empezaron a clamar y a clamar y a clamar cuando las cosas no estaban bien, cuando las cosas no pintaban bien. Ellos, ¿qué hacían? Ellos dejaron de quejarse, ellos dejaron de resignarse a una vida de esclavitud, a una vida de oprobio, y ¿sabes? Empezaron a clamar y a orar y a esperar. ¿Y qué hizo Dios? Dios dice, yo he visto el clamor y he escuchado el clamor y la oración de mi pueblo, y yo voy a ir y voy a libertar. Alguien en esta mañana va a ser libre de alguna situación que te oprime, varón, mujer. Levanta tu mano y yo declaro un espíritu de libertad sobre tu vida, sobre tus hijos, los hijos que no venían a la casa de Dios, los hijos que estaban ahí apartados, que habían entrado en rebeldía, que fueron engañados, que están por ahí en esclavitud de los vicios. Hoy declaramos que Dios escucha tu clamor, que Dios escucha tu oración, tu papá, tu mamá. Dios va a escuchar tu oración por ellos, y ellos serán libertados, saldrán de Egipto bendecidos por la presencia de Dios. Y eso es a causa de tu clamor, de tu oración, de tu fe. Aleluya. Y hablando de Israel en Egipto, Moisés rompió con sus propias limitaciones. Cuando Dios lo llama, él se expresa y le dice, yo no puedo hablar, soy lento para el habla. Era tartamudo. ¿Cuántos saben la historia? O leyeron la Biblia o vio la novela. Una de dos. Pero que Dios te habló. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, yo me quiero basar en el verso 7, el capítulo 7 de Éxodo, versículo 6. Porque él se presenta delante de Faraón y, ¿sabe? Él provocó un rompimiento tremendo, porque rompió con sus propias limitaciones. Él, siendo tartamudo, fue nombrado libertador del pueblo de Dios. Y, ¿sabe? En el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 6, yo podría hablarte de cuando Dios lo llama a la zarza, y de cuando él, leerte el versículo de cuando él le dice a Dios, yo soy tardo en el habla, yo no puedo oír, ¿quién va a hablar por mí? Te puedo leer todo eso, pero a mí me impacta un versículo, en donde Moisés dice, hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. ¿Cuándo se rompió algo en Moisés, en el corazón de este hombre? Podemos decir cuando Dios le habló en la zarza. Puede ser.
Cuando Dios lo llama y le empieza a hablar, y puede ser. Cuando Dios le dice yo voy a ir, o cuando Dios le dice anda al palacio de Faraón, y cuando ellos te quieran impresionar, tirar la vara en el piso y le da las instrucciones. Pero ¿sabe una cosa? A mí Dios me dice algo en este versículo. Cuando rompió Moisés con lo que tenía que romper, las propias limitaciones, cuando él se presentó delante de Faraón, así como él era chiquitito, manso, que casi ni se lo escuchaba cuando hablaba de manso que era paciente, y dice que con dificultades en él habla, y él va caminando. Yo me lo imagino entrando en la suntuosidad del palacio de Egipto, del faraón, y se le presenta y lo mira y se para y se le pone así. ¿Cuántas cosas se le habrán pasado en la cabeza de Moisés en ese momento? Presentarse de delante de semejante eminencia, de semejante autoridad. Se me hace que hasta tuvo ganas de salir corriendo. Se me hace que hasta habrá atinado a odiarlo a Aarón y decir, ¿qué estamos haciendo acá? Pero sabe una cosa, él dice que abrió la boca y le dijo lo que le tenía que decir a Faraón. ¿Sabe por qué? Porque estaba parado no en la fuerza humana, estaba parado en una verdad absoluta, que era la promesa y la palabra de Dios. Y él provocó un rompimiento, rompió con sus propias limitaciones y rompió con un periodo y un ciclo de esclavitud de un pueblo que había estado bajo el oprobio de Faraón y de Egipto durante 400 años. Pero ese humilde, ese manso, ese que se paró ahí, ese tartamudo, rompió con cosas que tenía que romper. Hoy no te digo, es tiempo de rompimiento, iglesia. Bendito sea Dios. Dios le dio la autoridad, la elocuencia. No es tu carisma, tu título, la manera de hablar linda que tengas, o cuán rápido lees la Biblia, o si te sabes de Génesis, Apocalipsis y todos los libros de memoria. Yo no me lo sé. Tengo memoria a corto plazo, me cuesta recordar los versículos, me cuesta hasta a veces qué versículo es, de qué capítulo. Pero ¿sabe una cosa? Todas las veces que me he parado para transmitir un mensaje, yo he sentido que era el fluir del Espíritu Santo, no era yo. Es el Señor haciendo conforme su perfecta voluntad. Y he predicado sermones o bosquejos o palabras o prédicas de 1 hora y media y hasta de 10 minutos. Pero yo sé que era Dios lo que quería hablar y lo que quería hacer a través de mi vida. Cuando Moisés se paró delante de Faraón, él sabía que tenía una palabra que lo iba a respaldar. Y sabe que Dios le dio la autoridad. Dios te da la autoridad a ti para que hables de su palabra, para que hables a aquellos que no conocen lo que decía la palabra a través de la pastora. Hay gente allá afuera que se está perdiendo en muerte y delitos y pecados, y que no hay nadie que le hable, que no hay nadie que le cuente que hay un Dios que sana, que liberta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjense, cuando él se presentó en obediencia a Dios, dice que cambió su vida para siempre. Moisés empezó a tener una relación íntima con Dios como nunca antes la había tenido. Moisés empezó a hablar cara a cara con Dios, escuche, cara a cara con Dios, literal. Y dice que cuando entraba a la presencia de Dios, él salía con el rostro tan iluminado que tenía que salir con una bolsa a la cabeza, porque la gente se encandilaba. Moisés desarrolló una relación tan íntima con Dios que Dios le hablaba personalmente a él. ¿Cuántos anhelan esa relación? Su vida nunca más fue igual, porque el día que él hizo el rompimiento y dijo, yo voy a hacer lo que Dios me mande a hacer, y que me importe lo que me importe, yo lo voy a hacer. Tu vida cambia para siempre y tú no vuelves a ser la misma persona que fuiste, porque ahora caminas en comunión con el Dios vivo, con el que te llamó, con el que te mandó a hacer lo que tenías que hacer. Mas ahora yo camino contigo y yo iré delante de ti y romperé cerrojo, destruiré los hierros y abriré camino, allanaré y los montes se harán llanos, dice la palabra, y abriré
abriré ríos en los sequedales, caminos en los desiertos, porque tú hiciste lo que yo te dije que hiciera. Alguien tiene que aplaudir a mí. Termino con esto. Provocó un rompimiento actuando, escuche, frente a lo imposible. Y Dios lo respaldó. A los ojos humanos, ¿cuántos podían ver que era posible que Moisés convenza al faraón? En una mente humana y natural y terrenal, ¿cuántos podían pensar que Moisés iba a salir victorioso de esa conversación? De hecho, Faraón lo expulsa del palacio 10 veces. 10 plagas. 10 veces lo echó del palacio. Hasta que lo último le dijo: mira, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que me pedís? Yo voy a hacer lo que tú quieras. Dios te está llamando a perseverar, iglesia. No dejes de soñar. ¿Por qué dejaste de orar por eso? ¿Por qué ya dejaste de orar por ese sueño? ¿Porque todavía no lo viste cumplir? ¿Por qué dejaste de pedirle a Dios esa petición que tanto le pedías hace tiempo atrás? Y ya no oras por eso. Porque todavía no lo viste. ¿Y qué si este es el día que Dios dice, a través de este rompimiento, cuando tú vuelves a clamar a mí, yo voy a hacer que tú veas mi gloria, y yo romperé los cielos y descenderé con mi presencia? El mayor ejemplo de todos los ejemplos para mí de rompimiento lo provocó Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando Él provocó lo que provocó, cuando Él hizo lo que tenía que hacer, cuando Él fue a morir a la cruz en silencio, sin decir una palabra, provocó algo impresionante, extraordinario. Un rompimiento en el mundo espiritual, en donde el mundo ya no fue igual. La humanidad entera ya no fue igual. Las controversias que se generaron a través del milagro más impresionante que podemos ver que un hombre haya hecho Dios a través de ese hombre, cuando Jesucristo de la gloria, después del tercer día, en donde todo el mundo en el infierno festejaba, en donde aún los fariseos y los incrédulos celebraban su muerte, al tercer día resucitó. Provocó un rompimiento espiritual tan enorme y tan grande en el mundo espiritual desde hace 2000 años hasta ahora, que lo seguimos admirando, lo seguimos adorando, lo seguimos venerando, lo seguimos imitando, porque Él es el mayor ejemplo de rompimiento espiritual que podamos conocer como iglesia. Jesucristo de la gloria. Podemos ver todos los milagros que el Señor hizo. Podemos ver cómo Él obró a través del Espíritu de Dios. Milagros tras milagros. Y dice su palabra que hasta libertó gente que tenía la lengua atada. Dice, un hombre que tenía la lengua atada y no podía hablar, era como mudo. ¿Sabe una cosa? Gente endemoniada, gente poseída por el diablo, gente enferma, gente rota, gente que estaba quebrada. ¿Sabe una cosa? Pero Él, en el Espíritu Santo de Dios, provocó rompimiento espiritual. Por donde Él pasó, por donde Él se movió, algo aconteció. Por donde Él estuvo, algo pasó. Y dice la palabra de Dios que Él vino, que el ladrón vino a la tierra a robar, matar y destruir. Está bien, lo aceptamos. Sabemos que está aquí, sabemos que está haciendo mal, sabemos que vino a robar, a matar y destruir. Pero también sabemos que el Hijo de Dios vino a la tierra para deshacer toda obra del diablo. Y déjeme decirle que la deshace, porque hay gente que es libertada, gente que está endemoniada, poseída, se liberta. Lo hemos visto y lo vemos aquí. Gente que está enferma es sanada, gente que está esclava es libertada, gente que no hablaba empieza a hablar, gente que no oía la palabra empieza a oír, porque Él está, porque Él está, porque Él está, porque el Cristo de la gloria está más vivo que nunca. Aleluya.
Porque dice que mis pecados ya los tiró al fondo del mar. Rompió con la culpa. Lo que te hace caminar encorvada y encorvado por la vida, llenos de culpa, llenos de peso por los delitos y pecados del pasado. Pero Dios dice que a través de Jesucristo Él pagó nuestros pecados en la cruz, y hoy caminamos no con la frente arrogante, sino caminamos mirando hacia adelante, porque adelante está el autor y consumador de la fe, el Jesucristo de la gloria, el que enterró para siempre en mí el espíritu de culpa. Hay gente que vive amargada, hay gente que vive, ay Dios, hay gente que vive deprimida, que hay gente que vive siempre con el rostro amargado por culpa de delitos y de pecados del pasado. Pero vengo a decirte que Dios hizo a través de Jesucristo un rompimiento en el espíritu de culpa, para que yo no... Alguien tiene que recibir esta palabra. Gente que camina con culpa. ¿En qué me habré equivocado? ¿En qué me habré equivocado como padre? ¿En qué me habré equivocado como madre? ¿Qué es lo que hice mal? Y todo el mundo, todo el tiempo, todos los días, gente que vive atada en el mismo lugar, en el mismo ciclo de culpa. Y Cristo dice que Él ya pagó por tu pecado. Si tú te arrepentiste de corazón y saliste de ese lugar de atadura espiritual, es tiempo de caminar en libertad, mi hermano. El problema es cuando no queremos salir de los ciclos negativos, cuando queremos permanecer en los pecados que nos atan. Por eso Jesucristo también le dijo allá a la prostituta: vete y no peques más, porque lo que ata, porque lo que hace caminar con culpa. Pero Jesucristo dice: yo vine a deshacer todas las obras del diablo. Ahora termino con esto. Escuche, dice: Él, pudiendo haber pasado de largo la copa, la tomó. Y yo meditaba en esto. ¿Cuántas veces viene en nuestra mano la copa y la evitamos? Todavía no. No estoy preparado, no estoy preparada para tomar esta copa. Tal vez es el día en donde Dios quiere provocar ese rompimiento en nosotros, en donde digamos: sí, Señor, dame esa copa amarga. Porque ¿sabe? Despojarse de algo que hace mucho tiempo convive con nosotros, despojarnos de algo que hace tiempo que nos ata y que ya tenemos una costumbre y un hábito viviendo en ese ciclo y de esa manera. Gente que está acostumbrada a vivir en la pobreza y en la miseria y tiene una mentalidad desarrollada para vivir en ese ciclo y de esa manera. Lo hemos experimentado y lo he vivido y lo he visto. Gente que está acostumbrada a vivir en la miseria, en la pobreza, en la escasez, ¿saben? Y que por más que vos le hagas un palacio, va a vivir ahí como vivía en el lugar donde antes vivía. Porque tiene que cambiar y romper, tiene que haber un rompimiento en la mentalidad de vivir como esclavos, de vivir de una manera en la cual ya Dios dice: basta, un rompimiento, ya no más. Es tiempo de vivir y disfrutar de la bendición de Dios, porque dice la palabra de Dios que Él abrirá los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Tal vez hace mucho tiempo viene caminando en una mentalidad de esclavo, de derrota, en un ciclo negativo que tienes que romper. Por eso Dios dice esta palabra hoy: rómpelo, arrebátalo, arrebata el reino, tráelo a tu vida, tráelo a tu casa, tráelo a tu familia, arrebata ese reino. Como decía Juan el Bautista: solo los violentos,
Solo los valientes. ¿Por qué habla de violencia? Porque el violento es el que dice, basta con esto. Ya no más en este lugar. Hace tiempo ya estoy en el camino de Dios. Y sigo con las mismas mañas. Y sigo con las mismas cosas. Hace tiempo ya estoy y yo sé que esto está mal. Pero no lo puedo dejar de hacer porque es recurrente. Y Dios dice, tiempo de romper con los ciclos que hay que romper. Porque Dios quiere, no solamente Dios no quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto. Los quiso libertar, pero le quiso dar una mentalidad diferente. Porque aquel que toma la palabra, vive la palabra y hace la voluntad de Dios, ya no piensa como pensaba. Ya la conciencia es otra. Ya el corazón se mueve de otra manera. Porque está la palabra. Y yo no puedo decir, Señor, yo te amo, yo te adoro, yo te alabo. Y cuando puedo, en la primera de cambio que puedo, yo me voy a adorar a los otros dioses. Sadrach, Mesach y Abednego fueron tentados a arrodillarse delante de la estatua. Y un día Nabucodonosor hizo una estatua de oro, de 30 metros de alto, de oro macizo, allí en Babilonia. Pero mire lo que es cuando alguien tiene y rompe con los ciclos de maldición. Dice que las más grandes eminencias, reyes de otros reinos invitados, gente de jerarquía, gente multitud, estaban todos ahí. Y a tal hora cuando sonaba la trompeta se tenían que arrodillar delante de la estatua. Pero había tres que tenían una mentalidad diferente. Había tres que habían roto con la cobardía. Porque muchas veces para poder dejar cosas atrás es necesario ser valiente. Por eso dice la Biblia, los valientes. Diga conmigo, los valientes. Los que se animan a seguir firmes en el camino de Dios. Sin ponerse de rodillas delante de la estatua. Dice que sonaron la trompeta. Y todo el mundo se arrodilló. Menos estos tres locos. Y Nabucodonosor le tenía alta estima a Daniel y a sus servidores. Y cuando vio Nabucodonosor y fueron y le dijeron, porque siempre hay algún alcahuete, fueron y le dijeron, escúchame Nabucodonosor, mire, estos tres no se arrodillaron, la envidia, los celos. Porque cuando tú tomas decisiones que a Dios le agradan, déjame decirte que va a venir gente que te va a empezar a atacar. Va a venir gente que te va a empezar a atacar y a celar. Cuando tú empiezas a crecer espiritualmente, hay gente que te va a celar. Hay gente que te va a mirar como antes. Como no te va a mirar como antes, te van a mirar con rabia. Porque van a empezar a tener celo. Van a empezar a tener envidia. Y esto te va a pasar a mí, a vos, a él, a cualquiera. A cualquiera nos pasa. ¿Sabe por qué? Porque hay gente. ¿Sabe cuál es la gente? La gente que está abajo. La gente que no crece. Es la que murmura, es la que critica. Aquí había gente que no creía en Dios. Había gente que adoraban a otros dioses. ¿Y quiénes fueron los alcahuetes que le fueron a decir a Nabucodonosor? Estos tres no se arrodillaron. Nabucodonosor vino, le habló, le dijo, escúcheme, me están comprometiendo, yo los estimo, pero ustedes se tienen que arrodillar delante de la estatua. Y los tres estaban mirando a Nabucodonosor ahí. Yo me imagino a los tres. Y Nabucodonosor le estaba diciendo, ¿sabe una cosa? Miren, yo soy un hombre que tiene benevolencia, soy un hombre que tiene misericordia. Le voy a dar una oportunidad más para que al sonido de la trompeta ustedes se arrodillen. Vamos de nuevo, dijo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Las trompetas sonaron, todo el mundo se arrodilló y ellos tres estaban parados así. Hay alguien que tenga esa firmeza en la fe para decir, yo no me arrodillo delante de nada ni de nadie, sino solamente de Jesucristo de la gloria. ¿Sabe una cosa? Se metieron en el horno, el fuego estuvo más fuerte que nunca, y dice que cuando el rey fue, usted sabe, conoce la historia, no eran tres, eran cuatro, porque ese Jesucristo que estaba en la cruz 2000 años de aquí para atrás, estuvo también allí 3500, 3000 años atrás, en el horno de fuego. Así estuvo el que es libertador, el que salva, el que está aquí, estuvo y estará. El que nos ama, nos amó y nos amará. El que paga el precio, pagó y pagará.
para que usted y yo adoremos a Dios. Digo, póngase de pie, por